Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alondra Carilo García Melo. Hoy les voy a hablar acerca de los medios de prueba. Por medios de prueba deben considerarse los elementos o instrumentos utilizados por las partes y el juez que suministren esas razones o motivos. El artículo 395 del Código de Procedimientos Civiles dispone que son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determina el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la República. Pueden también las partes valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley y que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de prueba semejantes contemplados en el Código Civil y en su defecto en la forma que señale el juez. Como primer medio de prueba tenemos la prueba confesional. La prueba confesional, esta es la esencia de la confesión, que el sujeto que la realiza reconoce la certeza de ciertos hechos que a él se le atribuyen. Hacer manifestación de hechos en los que los sujetos agentes son personas diferentes al que los enuncia es dar testimonio y no confesar. La confesión puede ser precisada a través de varias perspectivas que parten de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, confesional en sentido estricto y declaración de parte, confesional judicial y confesión extrajudicial, confesión espontánea y confesión provocada, confesión expresa y confesión tácita, confesión simple y confesión calificada, confesión preparatoria y confesión definitiva, confesión válida y confesión nula, confesión verbal y confesión escrita, confesión divisible e indivisible, confesión personal y confesión por representante. Para el establecimiento de las formalidades legales que han de cumplirse para el desarrollo adecuado de la prueba de confesión judicial, nos sujetaremos al análisis del Código de Procedimientos para el Distrito Federal. Este nos dice que debe contemplar relación de la prueba confesional con los hechos controvertidos, solicitud de una de las partes para que se cite a la contraria para absolver posiciones. Al ofrecerse la prueba confesional, la parte que la ofrece solicita al juzgador se cite a la contraparte para absolver posiciones. Conveniencia de prestación de pliego conteniendo las posiciones, oportunidad procesal para ofrecer la prueba confesional, citación de la persona que habrá de absolver posiciones, supuestos en que la absolución de posiciones debe hacerse personalmente, calificación de posiciones, situación en el supuesto de varios de varios absolventes, abstención de asistencia legal al absolvente, protesta de decir verdad, características de las respuestas a las posiciones, facultades inquisitivas del juzgador, derecho del absolvente de interrogar al articulante, levantamiento de acta, recepción domiciliar de la prueba confesional. Muy bien, ahora pasamos a la confesión ficta. En la confesión denominada confesión ficta, se considera confeso al sujeto que sin haber hecho declaración expresa se ha colocado en alguna de las hipótesis determinadas legalmente para producir el efecto de tenerlo por confeso de las posiciones que hayan sido calificadas de legales. Bien, para la fijación de los casos de confesión ficta nos limitaremos a los supuestos previstos por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. La prueba confesional en segunda instancia. Este es un precepto aislado que se hallaba en el capítulo referente a las apelaciones. Permitía el desahogo de una prueba confesional complementaria sin necesidad de que se abriera el juicio a prueba. El texto del artículo 703 era muy elocuente y claro. Sin necesidad de recibir el pleito a prueba, podrán pedir los litigantes que se pongan los autos a su disposición en la Secretaría del Tribunal hasta antes de la celebración de la vista, que la parte contraria rinda confesión judicial por una sola vez, con tal de que sea sobre hechos que, relacionados con los puntos controvertidos, no fueran objeto de posiciones en la primera instancia y que reciba la prueba documental de los instrumentos a que se refiere el artículo 98. Muy bien, ahora pasamos a la prueba instrumental. La prueba instrumental, como su nombre lo indica, es aquella que se produce por medio de instrumentos. Se le llama también prueba documental o liberal. Instrumento a su vez es sinónimo de documento y se define como todo escrito en que se consigna un hecho. Nuestras leyes sustantivas y procesales emplean indistintamente dichos términos para referirse a esta clase de prueba. La instrumental de actuaciones, esta se constituye con las constancias que obran en el sumario, mientras que el de las presunciones es la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al momento de hacer deducción respectiva de lo que se advierte, que tales pruebas se basan en el desahogo de otras. Por consiguiente, no es factible que desde la demanda, la contestación o en la dilación probatoria
quien ofrece los medios de convicción señalados, establezca con claridad el hecho o hechos que con ellos va a probar, y las razones por las que estima que demostrará sus afirmaciones, pues ello sería tanto como obligarlo a que apoye tales probanzas en suposiciones. Ahora bien, pasamos a la prueba pericial. La prueba pericial, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una actividad humana de carácter procesal a encargo del juez. Proviene de personas distintas a las partes en el proceso, calificadas por su experiencia o conocimientos especializados, técnicos, artísticos o científicos. Ellos son quienes suministran argumentos para formar la convicción del juez sobre determinados hechos que escapan a la cultura común. Los peritos cumplen con una doble función en el proceso. Verifican hechos que requieren conocimientos especializados y suministran reglas técnicas o científicas para que el juez pueda apreciar los hechos concretamente a través de un dictamen pericial. La naturaleza de esta prueba es su carácter colegiado. En ella participan un perito de cada parte y un perito tercero. En caso de que los dictámenes de las partes sean contradictorios, el juzgador es quien debe atribuirle la eficacia probatoria con base en la ley, aunque también puede ser rechazada por el juez, ya sea porque considere que las conclusiones de los peritos contrarían normas generales de la experiencia, hechos notorios, reglas elementales de la lógica o sean inverosímiles, entre otras causas. Ahora bien, la razón del ofrecimiento de la prueba pericial como requisito legal y como orientación para las partes en el proceso está clara y expresamente establecida en el artículo 293 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Eso nos dice que la prueba pericial procede cuando sean necesarios sean necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o industria o la man de la ley. Se ofrecerá expresando los puntos sobre los que versará, sin lo cual no será admitida y, si se quiere, las cuestiones que deban resolver los peritos. Muy bien, pasamos a la siguiente prueba, que sería la prueba del reconocimiento o inspección judicial. La inspección judicial es un medio de convicción directa, por la cual, a través de sus sentidos, el juez se cerciorará de las personas, objetos y lugares relacionados con la litis. Por eso también es denominada como prueba de inspección ocular. Se puede llevar a cabo a solicitud de las partes, actor, demandado o por el órgano jurisdiccional. En el desahogo de esta probanza se describirá al objeto, sus características, cualidades y aspectos físicos, de tal manera que pueda crear una descripción muy cercana a la realidad. Se puede ofrecer en la demanda como medida precautoria o bien como medida preparatoria a juicio. El ofrecimiento de la prueba, El ofrecimiento de la prueba de inspección judicial está regido por el artículo 297 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, precepto que establece como requisito esencial que se determinen los puntos para que la probanza debe versar. El texto del precepto reza: al solicitarse la inspección judicial se determinarán los puntos sobre que deba versar. Además, el ofrecimiento de la prueba de inspección judicial ha de realizarse dentro del término de 10 días fatales, contados a partir de la notificación del auto que tuvo por contestada la demanda o por contestada la reconvención, en su caso, tal y como la determina el artículo 290 del Código citado. Pasamos a la prueba testimonial. Alrededor del concepto de prueba testimonial, la prueba por medio de testigo es una declaración que una parte extraña al proceso rinde ante los órganos jurisdiccionales sobre la verdad o existencia de un hecho jurídico, esto es, de un hecho al que el derecho objetivo vincula el nacimiento, la modificación o la extinción, una relación jurídica o de una situación jurídica relevante. En efecto, la prueba testimonial puede ser ofrecida, admitida y ordenado su desahogo y no desahogarse por alguna causa, como por ejemplo que el testigo esté exento de declarar, que el testigo no haya sido localizado, que el testigo haya salido del país y se ignore su paradero, que el testigo sea llevado a declarar pero manifieste que ignora los hechos sobre los que se le pretenden interrogar. Se trata de una testimonial forzada, pero no puede decirse que no haya habido del todo prueba testimonial, pues como dejamos asentado, ya fue ofrecida, admitida y se ordenó su recepción. También la declaración de los testigos puede obtenerse mediante la forma verbal ante el órgano jurisdiccional y bajo los cánones legales de interrogatorio a los que nos referimos posteriormente. También en casos de excepción, aunque desvirtúan la espontaneidad de esas declaraciones, algunos dispositivos del derecho vigente permiten la aportación del testimonio en forma escrita. Las tres obligaciones de los testigos son:
obligación de comparecer, obligación de veracidad y obligación de declarar. Muy bien. Ahora pasamos a las pruebas científicas. Respecto a las pruebas, denomínense científicas a aquellas que a través de la evolución científica y técnica pueden dar noticia de los hechos acaecidos y que están vinculados con los puntos controvertidos. Prácticamente cuando el legislador mexicano se refería a las pruebas científicas, ya comprendía una enumeración ejemplificativa de algunas de ellas. En efecto, el artículo 289, hoy reformado del Código de Procedimientos, en la fracción séptima mencionaba, la ley reconoce como medios de prueba fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Más adelante se amplía esta enumeración de las pruebas científicas en los artículos del 373 al 375 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Las reglas generales de los artículos 290 y 231 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal son aplicables a las pruebas científicas en el sentido de que habrán de ofrecerse dentro del término legal de 10 días a contar desde la notificación del auto que tuvo por contestada la demanda o por contestarla la reconvención en su caso, y en el sentido de que deben relacionarse esas pruebas en forma precisa con los puntos controvertidos. Muy bien, ahora pasamos con la prueba de la fama pública. La fama pública requiere de una difusión de la personalidad que corresponde a un sujeto para que llegue a extenderse el conocimiento de considerable número de personas dentro de una sociedad determinada. Entre mayor es la fama, cuantitativamente es más grande el conocimiento que se tiene de algunos aspectos característicos de la personalidad de un sujeto. La fama pública consiste en la opinión general que acerca de un cierto hecho tienen los vecinos de un pueblo, afirmando habérselo oído a personas fidedignas. Su fuerza depende de la mayor o menor consistencia que tenga aquella opinión, así como también del mayor o menor crédito de las personas de quien se origina. En cuanto a la supresión de la fama pública como una de las pruebas que tenían una regulación especial en el anterior Código Federal de Procedimientos Civiles, la exposición de motivos del vigente expresa, respecto del artículo 93, que enumera a los medios de prueba reconocidos por la ley, solo merece decirse que se suprimió en él la fama pública, no porque se le niegue valor probatorio, sino porque si se trata de hechos notorios, ya existe disposición especial sobre ellos. Y si no es el caso, esa fama debidamente demostrada por otras pruebas solo es un verdadero indicio de verdad que debe regirse por las mismas reglas de las presunciones humanas que también tienen su propia reglamentación. Por último tenemos las presunciones. La prueba presuncional, desde una concepción gramatical, significa la acción de presumir, conjeturar o sospechar. Desde un punto de vista jurídico, constituye un medio de prueba indirecta en donde el juzgador, mediante un mecanismo de indiferencia lógica, considera como acreditado un hecho desconocido por ser consecuencia de uno conocido que ha sido probado y admitido en el juicio. La presunción puede ser legal, ya que está prevista en la ley y humana, debido a la inferencia lógica antes mencionada. Ambas han de ser consideradas en el juicio de acuerdo con los principios que las rigen, y las presunciones legales hacen prueba plena. Al no haber disposición legal que establezca excepciones respecto de las pruebas, debemos derivar que la prueba presuncional debe ofrecerse dentro de esta dilación probatoria. Que una prueba se desahogue por propia naturaleza significa que sin necesidad de una diligencia especial de preparación ni de una diligencia especial de recepción ya está en condiciones de ser valorada por el juzgador. Al desahogarse por naturaleza propia, la prueba de presunciones no se incluye acto alguno de preparación entre los previstos en el artículo 385 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Y bueno, espero que les haya quedado claras cada una de las pruebas que conllevan los medios de pruebas. Muy bien, eso sería todo. Gracias.